Le doy la bienvenida, los saludo licenciado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy queremos dialogar con usted un poco sobre el caso de Petroecuador, que es un tema que actualmente se lo conoce en todo el país y que se viene investigando desde hace varios meses atrás. ¿Cómo es valorado por la opinión pública de Loja este hecho lamentable para el Ecuador? Mira, el caso de Petroecuador en el Ecuador, en el país donde la redundancia fue descubierto por periodistas. Y para mí ahí radica fundamentalmente la importancia de que exista prensa independiente y exista prensa libre. Este hecho ha marcado un antes y después de un proceso de gobierno en el que muchos hacían énfasis en las manos limpias, es decir, en que era un gobierno en el que, si bien existían casos, según el régimen, aislados de corrupción, se descubrió y se está descubriendo paulatinamente, que es lo importante, poco a poco se está descubriendo la verdadera madeja de lo que se ha dado en lo que representa peculado, ojo, no cohecho, como se lo quiere hacer aparecer por parte de la Fiscalía General del Estado, y ha podido evidenciarse lo que nunca habíamos conocido en el Ecuador, como funcionarios de alto nivel, incluyendo ministros, presidentes de la petrolera, escondían millones de dólares en los tejados, en lugares ocultos, los transferían al extranjero. Los paraísos fiscales que tanto critica este gobierno precisamente eran el depósito o el lugar preferido para que los corruptos de esta revolución escondan el dinero. Petroecuador ha representado, yo creo, para la opinión pública en general, lo que este gobierno en muchísimas de las instituciones ha hecho: generar corrupción. Estamos inmersos en un proceso electoral que decidirá el futuro del país en los próximos años y quiénes lo van a gobernar. Mientras se ha presentado este caso, según su criterio, ¿qué significará para el gobierno autodenominado Revolución Ciudadana en las siguientes elecciones este hecho? Yo creo que sí va a llamar a la reflexión. Es un escándalo que en el Ecuador no tiene precedentes por los elementos que le mencionaba. Paralelo a eso, una de las importantes cadenas de televisión estadounidenses acaba de ratificar un informe de la DEA en el cual se investigan 3 aviones y se investiga los 21 vuelos, 20 de ellos sin pasajeros, que realizaron aviones norteamericanos, curiosamente desde aeropuertos o viajes que hacían desde las Galápagos a Fort Lauderdale en los Estados Unidos y desde Cuenca a esa misma ciudad en los Estados Unidos. ¿Qué transportaban? La investigación dice que transportaban dinero. Esto, sumado a lo que se ha conocido recientemente en el caso Petroecuador, da la pauta de cómo se manejaba el tema. Yo creo que eso en la opinión pública tiene impacto. No hay precedentes de corrupción, según este modesto criterio, en la magnitud de los hechos que se han logrado descubrir ahora o hasta ahora en este gobierno. ¿Qué se va a poder descubrir posteriormente con organismos de control independientes, con una justicia que no esté superditada a la presión del gobierno? ¿Cuánto se va a poder conocer en un futuro cercano? Yo creo que la opinión pública sí querrá saberlo, y querrá saber que eso ocurra sin la presencia manipuladora de quienes hoy son gobierno. Entonces yo creo que la respuesta es obvia. Particularmente pienso que a más de los abusos que este gobierno en todos los ámbitos de las libertades civiles ha cometido, de esas cargas impositivas que son hasta ilegales en cierto momento, leyes de todo tipo, incluyendo la de comunicación, inconstitucionales, también ilegales. Yo creo que la ciudadanía, por toda esa carga existente, incluso en las reformas a la ley tributaria en este país, pagamos decenas de tributos, muchas veces de ellos duplicados, otros multiplicados. La gente está cansada. Yo creo que está cansada de un régimen que en 10 años dice que ha cambiado todo en el Ecuador, pero quienes salimos a la calle tenemos que ir a buscar el país donde se dice que todo ha cambiado. No es
Sería injusto negar ciertos avances que en varios ámbitos han existido, pero hay que también darse cuenta que han sido una década, 10 años de gobierno, 9 de ellos con la mayor cantidad de recursos que no tuvieron los últimos 8 gobiernos para poder ejecutar obras. Que así que sea, hay deficiencias y hay déficit en esa ejecución. Esto seguramente llamará a la reflexión al momento de ejercer el voto de las personas. Y en el Ecuador han existido, como cualquier parte del mundo, varios casos de corrupción, pero más allá se conoce que en los últimos años, según un informe emitido por la ONG Transparencia Internacional en el año 2015, Ecuador se ubica en el puesto 107 de un total de 167 países en lo que se refiere a la percepción de corrupción. Desde su punto de vista y en su labor periodístico, ¿de dónde se cree que partirían estos procesos de corrupción? Parten de muchísimas instituciones del Estado, que se los conoce internamente. Pero más allá de ello, en lo que hace referencia a su pregunta, lo que dice Transparencia Internacional da la pauta de cómo se lo percibe al Ecuador fuera de los límites fronterizos. Ecuador tiene una imagen, una pésima imagen. Yo acabo de llegar hace menos de 24 horas, acabo de llegar de Europa, estuve en una conferencia en una importante universidad de Roma, en la que se habló de la geopolítica latinoamericana y pocos logran entender cómo se ha mantenido en el poder un gobierno que ha generado y que se han conocido, porque han salido fuera del país las informaciones, tantos casos de corrupción y sobre todo tanto abuso a las libertades de los ecuatorianos. Entonces, yo sí considero que el gobierno ha sido el primero en desprestigiar los informes que en muchos ámbitos han hecho organismos internacionales, pero es precisamente fuera donde con libertad ONGs, organismos de derechos humanos, de derechos civiles, son los que pueden emitir sin presiones de las que están acostumbrados a hacer en el país internamente, en la nación, pueden emitir sus informes. No es el único en la Transparencia Internacional, los informes de Freedom House, de ONGs vinculadas a los derechos humanos, la propia Sociedad Interamericana de Prensa en el ámbito periodístico, entre otras muchísimas organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas, y con respetabilidad y credibilidad en el mundo, han condenado muchísimos aspectos que internamente se han dado en el país. El gobierno de Correa tiene una de las peores imágenes, junto con los gobiernos populistas de Venezuela y Cuba, en cuanto al respeto de los derechos humanos en el mundo. Pero, licenciado, sin embargo, se han implementado en América Latina y en Ecuador, en lo que se refiere a la lucha de la corrupción, medidas entre las cuales está la penalización del enriquecimiento ilícito, la rendición de cuentas, el plan anticorrupción. Pese a estas medidas implementadas, usted como comunicador ha percibido hechos contundentes que demuestren a voluntad clara el combate a la corrupción por parte del gobierno, como se dice. Se descubrió en este gobierno, el primer caso abierto de corrupción que se descubrió fue el autorrobo en las aduanas de Macará. Autorrobo porque así lo calificó y lo determinó en una sentencia la Corte de Loja. Aproximadamente $2 millones de funcionarios aduaneros que presumiblemente habrían permitido que se dé el robo de mercadería valorada por esas cantidades de los propios ciudadanos a los que les fue decomisada. Se los sentenció a algunos de ellos a 4 años. Curiosamente se manipuló la sentencia en Quito y nadie ha sido juzgado por el primer caso de corrupción de la Revolución Ciudadana que hace cerca de 6-7 años se dio y que comenzó en la provincia de Loja. Incluso involucraba a quien posteriormente fue designado uno de los gobernadores de esta provincia, que se decía, presumiblemente, que era uno de los cabecillas o mentalizadores de ese autorrobo. Después vino el caso del Comecheques. Después han venido decenas de denuncias de corrupción. ¿Cuántos presos hay? Tuzan, el argentino, está preso. Pedro Delgado está preso. Ya Pareja Yanuseli está preso. Aquí hay unos cuantos chivos expiatorios que están con procesos en los que se presume saldrían dentro de poco tiempo o que tendrían penas que no son necesariamente las que deberían ser juzgados. Alex Bravo se habla del cohecho, de Carlos Pareja Yanuseli se habla de cohecho, no se habla de peculado, es decir, penas que irían por los 3 años de cárcel. Y recordaremos una cosa para que puedan darse cuenta la equidad existente. A Luisa Lozano, madre de familia indígena de Saraguro, por supuestamente obstaculizar la vía pública, la sentenciaron a 4 años. ¿Qué equidad puede existir
Alguien que sentencian a 4 años por supuestamente una mujer sin ningún antecedente penal, por supuestamente obstruir el tráfico, y que ella lo que estaba realizando, según la mayoría de testigos, es ayudar a una mujer embarazada que era arrastrada por miembros de la fuerza pública para llevarla detenida, y la sentencian a 4 años. Y al resto se pretende sentenciarlos, a todos los que se rebaban millones de dólares, se pretende sentenciarlos a 3 años, porque esa sería la pena máxima que da el cohecho. ¿Qué equidad estamos hablando en este país? ¿Cuántos sentenciados hay? Aquí se ha protegido la corrupción. Eso es lo que ha hecho, a mi criterio, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Según el mismo informe que le acabo de mencionar de Transparencia Internacional, la posición de Ecuador no ha tenido diferencia significativa en relación al año 2010, ya que su puntuación varió simplemente de 2.5 a 2.7, es decir, que mejoró 2 décimas apenas, lo que evidencia que la corrupción continúa afectando de manera profunda al país. Este informe emitido con la ONG corresponde a la realidad que usted percibe en el país en los últimos 10 años. Yo creo que esta pregunta, mi respuesta está en la anterior pregunta que usted me realizó. Es simple. ¿Cuántos presos sentenciados debidamente están por los hechos de corrupción abiertos que se detectan? No hay sentenciados, y que deberían superar, para, a mi criterio, el medio centenar para poder castigar los actos de corrupción. Se ha hecho una investigación seria de control de los recursos. 24 millones de dólares significa una verdadera fortuna. Significaría la posibilidad de construir cerca de 1000 casas para personas de escasos recursos económicos. Ese teatro inicialmente se comenzó a trabajarlo con un presupuesto 7 veces menor. Pero, ¿qué investigación se ha hecho? ¿Cuánta gente está procesada, sentenciada en esta provincia, donde se conocen que casos como la construcción de las sedes de la justicia, del Consejo Nacional de la Judicatura, remodelación en Loja, construcción en Catamayo, construcciones en N cantidad de cantones, y que se denunció periodísticamente con profundas y serias irregularidades? ¿Cuántos hay sentenciados? ¿O en un proceso que conlleve la sentencia? Ninguno. No se conoce ningún caso de un preso por corrupción en esta provincia, y casos gravísimos que se presume existen. Adentrándonos un poco en este tema de Petroecuador, el asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, el miércoles 16 de noviembre mencionó durante una entrevista en Ecuavista que la Fiscalía ya tenía en su poder informes donde se evidenciaba el caso de corrupción de Petroecuador. Incluso mostró un documento certificado que llegó al país desde Panamá con fecha 26 de septiembre, antes de que el exfuncionario de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, presunto implicado en este caso de corrupción, saliera del país. Desde su posición y basándonos en lo mencionado, ¿considera usted que hay tardanza o retraso en las investigaciones de este caso por parte de la justicia ecuatoriana? Para mí hubo complicidad. Si el caso llegó desde la justicia panameña el 26 y recién el 29 toma conocimiento o toma medidas la Fiscalía, permite no el paso de horas, permite el paso de días. El fiscal posteriormente general del Estado señalaba que se está investigando si hubo información, fuga de información privilegiada en torno al tema que favoreció que el día 28, 27 ya los principales involucrados en ese informe abandonen el país. ¿Dónde está la investigación de aquello? ¿Qué se ha hecho en la práctica para determinar responsabilidades de quienes permitieron, llegando un informe ya totalmente oficial desde Panamá, que se puedan fugar los principales? No existe. Esa es parte de la complicidad existente en este gobierno y en los organismos de control de lo que le mencionaba anteriormente. Bien, en una entrevista realizada también al exministro del Interior, José Serrano, por parte del periodista Carlos Rabascal, para Ecuador TV, publicado el 24 de octubre del presente año, en donde se menciona que previo a la orden de la jueza para que se lleve a efecto las incautaciones a los presuntos involucrados en este caso, se conoció que varios bienes valorados en cantidades millonarias ya habían cambiado de propietarios meses atrás. Es decir, que ya esas personas se estaban protegiendo. ¿Cómo se ha visto el actuar del gobierno y las decisiones políticas que ha tomado ante estos hechos que están en conocimiento de toda la opinión pública? Yo creo que lo que se está dando en la actualidad, los procesos que se han iniciado en las indagaciones previas y en general la investigación que se ha dado, debe ser simplemente la punta del ovillo para que posteriormente ya
los organismos de justicia y cuando la transición gubernamental se dé, la transición en la Asamblea Nacional se dé, se pueda comenzar a establecer procesos que conlleven a conocer exactamente y sin presión de un ejecutivo abusivo, prepotente, amenazante con los operadores de justicia, se pueda conocer en forma libre e independiente qué verdaderamente hubo de por medio. Yo creo que las investigaciones que hoy se están dando llevarán simplemente a establecer responsabilidades que no pasen de hechos que no van a llevar necesariamente a que exista un dictamen judicial que se base en justicia. ¿Es posible que se haga uso de esto en las campañas electorales posteriores? Mire, los actos que se originan en un gobierno son utilizados positiva y negativamente. Positivamente porque los ha realizado. Las campañas obvias del gobierno actual en favor de su candidato son presentar a un país que muchos no lo conocemos. Y la oposición tratará de hacerlo, evidentemente destacando todo el fracaso en muchos ámbitos que ha tenido esta región. Eso es obvio en todos los gobiernos. Creo que es un aspecto de que en campañas electorales se aprovecha para ambas partes. La corrupción tienta al más codicioso, nos dice según Diario Digital Opinión, en la nota publicada el 15 de junio del 2016. Es la misma historia, nos dice con distintos nombres lo que sucedió en Brasil. Por la información de los medios se conoció que Transnacional Odebrecht pagó favores al expresidente y hombre de confianza de Dilma Rousseff, Ignacio Lula da Silva, con casas para su familia fuera de Sao Paulo, por los contratos que obtuvo con el Estado. En Ecuador, la empresa que realizó los trabajos de repotenciación de la refinería Esmeraldas también hizo la casa de los hijos de pareja Yanuseli, y se dice que los hizo en una provincia costanera. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué se conoce en la prensa local sobre eso? A ver, fundamentalmente esto viene de las informaciones que medios independientes extranjeros han revisado. Pero aquí hay una conclusión que debe efectuarse obligatoriamente. Los actos de corrupción descubiertos en gobiernos populistas, supuestamente revolucionarios y de izquierda en los últimos tiempos, rebasan absolutamente todo lo que se ha conocido en el pasado. No hay antecedentes. Argentina. Un funcionario de gobierno que lo descubren intentando esconder 8 millones de dólares en efectivo en un convento. Leopoldo Báez, secretario de la presidencia, acusado de cerca de 15 o 20 actos de corrupción directos involucrados. La propia expresidenta, con 260 causas, que a propósito es condecorada en la Asamblea Nacional, con 260 causas por vinculaciones a la corrupción. Solo en Argentina. Venezuela. Los propios hijos políticos del presidente y la primera dama son los mayores narcos que existan en el continente sudamericano, capturados in flagrante en el tráfico internacional de drogas y que son sentenciados y declarados culpables en los Estados Unidos. Brasil, le descubren 2 millones de dólares. Este es el acto, no, la cantidad a lo mejor no es significativa, pero 2 millones de dólares que recibió como sobornos el presidente Lula da Silva, además de los favores en departamentos, en periodos vacacionales y que otros se han descubierto del tráfico de influencia realizado con petroleras en ese país. Los escándalos en Bolivia no son pequeños, son de gran magnitud con el gobierno que resultó involucrado. Y en Ecuador es algo realmente parecido. Otro tema que no nos debemos olvidar. Una de las publicaciones más serias que existen en el mundo para determinar valores, capitales, fortunas en líderes políticos, deportistas, empresarios en el mundo, la revista Forbes, determina que Fidel Castro a su muerte tenía una fortuna personal de 900 millones de dólares y que ésta se incrementó después que dejó el poder. Cuando dejó el poder, según esta revista especializada, tenía una fortuna de 110 millones de dólares. Cuando lo deja hace 10 años, en el año 2006, tenía esa cantidad. Y resulta que hoy tiene 900 millones de dólares como fortuna. Uno de los 10 líderes más ricos, líderes políticos más ricos en el planeta. ¿Qué hacía el señor Castro? ¿En qué trabajaba
mientras descansaba en su lujosa mansión en el centro de La Habana, en esos últimos 10 años, para haber acumulado más de 770 millones de dólares o 800 millones de dólares en capital, en bienes. ¿Qué actividades empresariales efectuaba? El mayor líder de los neorevolucionarios en el mundo, presumiblemente es uno, muere y se conoce que es uno de los más corruptos que han existido en el planeta. ¿Cómo entonces se puede valorar a este populismo que lo que ha llegado a diferentes países es a saquear a las naciones? Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los ejemplos de Argentina, lo dicen los ejemplos de Cuba, lo dice el ejemplo de Venezuela y el ejemplo de Brasil, y hoy estamos conociendo en Ecuador. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿de qué mayores evidencias podemos nutrirnos para poder sacar la conclusión de que verdaderas bandas y organizaciones criminales asaltaron el poder de varias repúblicas para simplemente hacer fortunas ilícitas, según lo que se ha establecido de la información generada en medios internacionales serios, en agencias internacionales serias y en ONGs también muy serias, muy reconocidas en el mundo? Conociendo nosotros el estado de nuestras cárceles, en la mayoría de los casos abarrotadas por gente pobre, a veces sin juicio previo o por haber robado algo de comer, de encontrarse culpables esas personas, en este caso, refiriéndonos al caso de Petroecuador, lo que se presume están implicadas estas personas, ¿considera usted que dure tras las rejas? Mire, los procesos que se den en este gobierno no van a prosperar, indiscutiblemente. En un supuesto no consentido de que continúe un gobierno neorrevolucionario de Alianza País, las cosas seguirán igual. La justicia seguirá efectuándola sin equidad. Lo que le mencionaba es el ejemplo más claro que puede existir. ¿Qué ha robado? ¿Qué ha hurtado? ¿Qué se ha llevado? ¿A quién ha asesinado Luisa Lozano en Sarajevo? Y ahí así, rápidamente, en un proceso abreviado, acelerado, si cabe el término, la sentencian a 4 años. Y el resto, bien gracias, en Miami, en Madrid, en Buenos Aires y en otras ciudades. Ese es uno de los claros ejemplos que no tenemos que recorrer cientos de kilómetros para poder determinar. Está aquí, a 60 kilómetros de Loja, en Sarajevo. Lamentable. Haciendo mención al presidente de la República, el economista Rafael Correa, y lo que expresó en su enlace ciudadano número 500, que se dio en Cotopaxi, en el cantón Maná, en el 12 de noviembre del presente año, manifiesta que en su gobierno ha sido el primero en dar a conocer la corrupción en Petroecuador. Con respecto a estas declaraciones, ¿considera usted que sería un caso de adjudicación, esto más bien de información, tomando en cuenta que el periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio para la revista Focus ya denunció por primera vez este caso de corrupción y lo hizo el 28 de marzo del presente año? No solamente ha sido Fernando Villavicencio, han sido otros comunicadores que al momento sufren represalias, los periodistas de otros Plan 5, Mil Hojas, de las mismas ONGs, informaciones que se han podido descubrir, las que han llevado a que en la práctica se conozca la corrupción existente. Evidentemente el gobierno dirá que ellos han sido los que han denunciado, cuando no había nada que hacer en muchos casos y ya la información había sido ventilada con anticipación. Van a una fiscalía para supuestamente bañarse en salud y decir nosotros denunciamos esta corrupción. El balance de que si les creen los ecuatorianos a los neorevolucionarios o a quién creen, lo vamos a tener en el mes de febrero. Ahí el Ecuador va a decir y va a tener una respuesta de a quién le creo yo o a quién le he creído durante todo este tiempo. Y vamos a ver, sea cual sea la respuesta de los ecuatorianos. O quizás tal vez está utilizando eso el gobierno como una estrategia para ganar simpatizantes. Mire, las posibilidades en este caso son muchas, ¿no? Los analistas tienen cada uno sus propias evaluaciones, pero yo considero personalmente, a lo mejor un criterio equivocado, de que el pueblo ecuatoriano es muy perceptivo en determinar y en darse cuenta de qué es un aspecto real o no de lo que está sucediendo en el ámbito político del país. Para concluir, licenciado, hablemos un poco sobre los casos de corrupción similares a este que se han dado en el país. Este es el caso Maguad, el caso Isaías.
lamentablemente se han quedado en la impunidad, es decir, que las personas implicadas en los casos simplemente huyen del país y no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál ha sido la respuesta hacia los ciudadanos por parte de la justicia ecuatoriana con respecto a este caso y cómo lo aprecia la opinión pública? ¿Acaso qué en particular? Al caso de Petroecuador. Bueno, en el pasado han habido casos de corrupción que desafortunadamente se han dado. El hecho de que no se pueda lograr, ojo con esto, en una década, la extradición de personas que en gobiernos anteriores supuestamente han delinquido, han quebrado al país, como lo ha escuchado el actual gobierno, el caso de banqueros que realizaron atracos sin nombre, el caso de un expresidente que también estuvo vinculado a corrupción. ¿Por qué no los han traído? ¿Por qué si tienen todo el poder y existen los mecanismos y las normas internacionales para poder extraditar a esas personas, no han logrado hacerlo? ¿Es que no son realmente culpables? ¿O es que son incapaces el gobierno ecuatoriano de haber manejado una adecuada política en ese sentido internacional para lograr la extradición de estos sujetos? Según el gobierno es muy largo el trámite y es más complicado. ¿Más allá de una década? Yo he visto procesos de extradición con el señor Balda, opositor del gobierno, que fue a vivir a Colombia y lo extraditaron en menos de 9 meses. Porque a él sí le interesaba al gobierno que esté preso en Ecuador. ¿Por qué no han hecho lo mismo? Si tanto señalan que actúan con ética, con equidad, ¿por qué no han hecho lo mismo con el resto? Sí funciona en unos casos, pero no funciona en otros. El primo del presidente continúa en el matrimonio del hijo, ya son varios años, y no llega todavía al Ecuador. El caso de Balda es muy patético. En cuando se quiere extraditar a alguien se lo logra, aunque sea con métodos dudosos, pero se lo logra. Y en otros casos no se puede. Agradecemos, licenciado, su presencia. Nos acompañe con otra entrevista en próximas ocasiones. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.